A ver, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, ¿me pueden indicar si está escuchando? ¿Se escucha o no? Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, listo, gracias. Eh, Vamos a solamente mencionar algo importante con respecto al día de la última clase. Creo que ahí me equivoqué en colocar el vector. El vector R, creo que le había puesto en la clase anterior 202 y era 022, ¿no? ¿Sí? Pero cuando colocas 022 en todos, eh, ahí sí el momento a lo largo del eje Z sí sale cero, como debería ser, ¿no? ¿No? Si no le colocas el 022, ya pues ahí se... Sí, Carlos, yo también me di cuenta, me pareció, como estamos hablando de la clase, decidí revisarlo después. Me di cuenta de que había ese error, ¿no? Pero bueno, tiene que salir igual a lo que se hizo anteriormente, pues, ¿no? En este problema, ahí salía 120, 0. Tenía que salir igual, ¿no? No, no podía ser diferente, porque son las proyecciones, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, hacer esto es lo mismo que agarrar el vector momento angular, disculpe, el vector momento, y proyectarlo a lo largo de los ejes. Entonces, aplicar eso o aplicar esta expresión es totalmente equivalente. Entonces, tenía que salir sí o sí lo mismo. ¿Ya? Quería mencionarlo, igual en la diapositiva, creo que me parece que ya lo subí con la corrección incluso, porque lo corregí en ese momento, lo corregí en ese momento. Ya, entonces, nada, vamos a continuar, pues estamos cerrando el capítulo anterior, la sesión anterior, y hoy día nos toca hacer un taller, ¿sí? Un taller de problemitas. Un taller de problemitas. Vamos a ver. Es importante tener en cuenta que vamos a avanzar con el taller, si bien es cierto, pero vamos a acabarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos colaboración el día de hoy, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. No solamente hay colaboración el día de hoy, sino que también tenemos que avanzar para la práctica del día sábado, y ya está agendada. A ver, vámonos con el ejercicio número 1. Dice, determina el aumento de la fuerza mostrada respecto de O, ¿no? ¿Eso lo íbamos a hacer o no? Sí, ¿no? No, no. No entiendo, ¿no? Tampoco por lo que... No, bueno, bien, veamos aquí. Solución. Ya, el momento de la fuerza respecto de O. Ya está. Lo podemos hallar de varias maneras, ¿no? Podemos hallar el vector fuerza, colocamos un eje coordenado, ¿sí? O podemos simplemente hacer fuerza por distancia. Si tú prolongas esta fuerza, tendríamos que hallar esta distancia de acá, ¿sí? La distancia ¿de acuerdo? Em, de aquí lo que sigue es geometría pura. Vamos a geometría, ¿ya? A ver qué sale. Tenemos esta varilla.
tenemos la línea de acción de la fuerza, que te dice de que con la horizontal hay un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Y esta varilla con la horizontal hace un ángulo de 30 grados. ¿No? Ya está. ¿Sí? Bien, entonces, lo que haría yo aquí sería lo siguiente. Tenemos esto. Si eso es 30, vamos a ver. Sí, sí. Solo tengo ese problema con esta pantalla. Ahora que voy a solicitar que me cambien de aula porque esta pantalla es muy sensible. Los cambios, y no solamente yo lo digo, sino que también hay otros colegas que están encontrando problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar avanzar con lo que tenemos. Bien. Ya, este ángulo es un ángulo de 45. Un ángulo de 45. Y este ángulo de acá es un ángulo de 30. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a trazar la horizontal, ¿no? Que vendría a ser esto. Más o menos me sale la horizontal, más o menos. Pero lo importante es de que identifiques que este ángulo de acá es el ángulo de 45. ¿Sí? Y si este es 30, este ángulo de acá es 30 grados. ¿No? Y necesitas la distancia de este punto hasta la línea de acción de la fuerza, o sea, perpendicular. ¿Sí? Necesitamos conocer esa distancia. Y ya tenemos el ángulo. El ángulo es de 75. Ahora, nos dice que la varilla mide 3 metros. Entonces, esta distancia D vendría a ser 3 seno de 75. Ya está. Entonces, el momento de la fuerza F respecto de O va a ser igual, si te das cuenta, respecto de O, que es esta articulación, la fuerza lo que hace es hacer girar en sentido horario, ¿no? Entonces, como tiene sentido horario, le colocamos menos. La fuerza sería de 5 kilonewton. 5 por 10 a la 3. Newton. Vamos a colocar aquí todo, ¿ya? Fuerza es igual a módulo a fuerza por distancia. Con signo incluido sería menos la fuerza y la distancia sería 3 seno de 75 grados. ¿Sí? Y eso solamente es un cálculo, pues. A ver. Ya. El seno de 75 multiplicado por 3 multiplicado por 5 sería 14,49. Entonces sería el momento de la fuerza, esto de O, sería menos 14,49 por 10 a la 3 newton metro. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Ya, vamos a comenzar a reportar la clase A. Práctica. Tenemos 32 virtuales, un presencial.
Listo. Bien, ese sería el momento de la fuerza. Veamos problema número 2. Dice, considere la fuerza F de 2 kilolibras aplicada en A. ¿Dónde está A? El punto A está aquí. Listo. Hay el momento creado en C por la fuerza F. ¿No? Llame ese momento MC. O sea, nos están pidiendo el momento respecto a C. ¿Sí? Luego 2, determina el momento de componente escalar MCD de MC en dirección de CD. O sea, tenemos que proyectarla respecto a CD, o sea, con un producto escalar. Y en 3 me dice determina la componente escalar MCE de MC en dirección CE. Listo, entonces nuevamente, otro producto escalar. Listo. Aquí no estoy seguro si me va a alcanzar el espacio, si no creo otro, ¿ya? Solución. Nos está viendo el momento de la fuerza F respecto de C. ¿Sí? Según definición, no digo. Según definición, esto va a ser igual a R hasta F. ¿Quién es R? R vendría a ser, como dije, respecto a S, vendría a ser este de acá. ¿Sí? Según lo que vemos en el gráfico, el vector R, ¿qué forma tiene? El vector R tiene en X en X tiene 107. Ah, no, sería la posición de A menos la posición de C. Sería la posición del vector A menos la posición del vector C, que es el vector R, ¿no? Vamos a ir a las coordenadas de A. Las coordenadas de A serían ¿quién? 170 en X. En Y sería 150 y en Z sería 0. Todo en pies. Y la posición en C sería 105 en X, 0 en Y, 0 en Z. Vamos a dar la posición en D de una vez porque creo que lo vamos a necesitar. La posición en D va a ser, en X tenemos 175, en Y tenemos 0 y en Z tenemos 80. Vamos a dar el punto B también. En B tenemos ¿qué cosa? En X tengo 0, en Y tengo 50 y en Z tengo 80. Por sígueme, si me equivoco me dicen, ¿eh? 0, 50 y 80. Y por último en el punto E. En el punto E tengo en X nuevamente 0. En Y tengo 150. Y en Z tengo 0. ¿Sí? Y ya está. Entonces el vector R va a ser, lo voy a ir restando simplemente. Voy a colocarlo acá incluso. Profesor, N no sería 0,200,0. En E
Ah, bien, sí, tienes razón, porque sería 50 más 150, ¿cierto? Excelente. Vale. Ya 200. Muchas gracias. Creo que tenemos acá 50 y acá tenemos 150 más, así que sería 200. Eso quiere decir que el punto A también es 200, ¿cierto? ¿Tienen lo correcto? ¿Tienen lo correcto? El punto A también sería 170 en X, 200 en Y, y 0 en Z. Creo que esos serían los únicos cambios, nada más. Ujú. Listo. Entonces, observación, el vector R, ¿ya? R, vamos a llamarle R, R nada más, el R de aquí, va a ser igual a menos E, que sería 170 menos 105, sería 65i más 200, más 200J. Ese es el vector R, ¿sí? 65i más 200J, ¿no? Entonces, simplemente lo que hago es decir que el momento de la fuerza F respecto de C es 65i más 200J producto vectorial con la fuerza. Bueno, vamos a hallar la fuerza. Observación, vamos a colocar aquí nuevo. F va a ser igual a ¿qué? La magnitud por... La fuerza F es 2 kilolibras, que sería 2 por 10 a la 3 libras. Y la orientación sería B menos A, ¿no? Sería menos 170, menos 170 y menos 150J, más 80K. Y esto lo divides entre la raíz cuadrada de 170 al cuadrado, más 150 al cuadrado, más 80 al cuadrado. Y ahí tienen la fuerza F. Entonces sería multiplicado por esa raíz que está abajo, que es entera, 7, 15 y 8. 7, más 15 por 15 más 8 por 8. No, no es entera y sale 121. 1211. Ya, entonces acá vamos a dejarlo sin por ahora. Tenemos 2 por 10 a la 3 y multiplicamos todos, que sería menos 170 entre esa raíz y menos 150 entre esa raíz J más 80 entre esa raíz K. ¿Sí? Como tenemos que hacer un producto vectorial, entonces hacemos el producto vectorial, ¿no? Con mucho cuidado nada más, ¿no? Entonces, vendría a ser el producto 1, 1.
Entonces, I aspa I es 0. Entonces, I aspa J es K. Entonces, sería aquí, ¿no? 65. Vamos a factorizar, ¿qué te parece? Vamos a factorizar 2 por 10 a la 2 por 10 a la 3. Y factorizamos esa raíz P. ¿Sí? Me va a quedar 65 por 150 y por menos 65 por 150 y hasta J está. Luego, y hasta acá es menos J. Va a quedar más 65 por 80 por menos J. O sea, que voy a colocarle más y vamos a colocar menos J, que es I hasta acá, menos J. Luego tenemos 200 por I, ¿no? J hasta I tendría que ser el producto de este de aquí. J hasta I es menos K. Entonces sería 200 por 170. Y ahí tendríamos un menos. Pero como J hasta I es menos K, pues va a ser más. Está. J hasta J es 0. Y luego el último sería J hasta K. Que sería 200 por 80. J hasta K es I. Sería más 200 por 80. Y ya está. ¿No? Lo único que tenemos que hacer es agrupar, nada más, ¿no? Agrupar de manera conveniente. 2 por 10 a la 3, entre esa raíz fea. La componente en I, que sería 200 por 800, por 80, que sería 16.000. Y en J tendríamos solo una componente, que sería 65 por 80. Menos 65 por 80, déjalo ahí. J, y en caso tendríamos una resta, que sería 200 por 170 menos 650. Vamos a operar para una cantidad muy grande. Sería 200 por 170 menos 65 por 150. Sale 24.150. Más 24.250. ¿No? Ahí tenemos el vector momento. Obviamente tenemos que desarrollar la raíz y poder dividir, ¿no? Para poder reducir el problema, ¿no? Por el momento. Y ya está. A ver, es que nos pide, tenemos un momento. Tenemos 1 hecho. 2, determina la componente escalar MCD de MC en la dirección de CD. Ya, entonces, eso de ahí simplemente es un producto escalar, ¿no? Entonces, MCD sería ¿qué? Sería el unitario que va de C hacia D, producto escalar con este vector MC. El unitario que va de C a D vendría a ser este de aquí, ¿no? Vamos a ver. Vendría a ser este de acá, de C a D, ¿no? Unitario que va de C a D. Ese unitario lo hace por diferencia nuevamente, ¿no? Sería C, D menos C, ¿no? De 175 menos 105 sería 70, ¿no? Sería 70 y 0 menos 0, bueno, no hay como en J, más 80K. Y eso tienes que dividir, porque es unitario, entre la raíz de 70 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y hacer producto escalar con MC. ¿Sí?
Ya sabemos cómo hacer un producto escalar, pues no solamente multiplicaríamos las componentes, esta componente I, este denominador, con esta componente I, ¿no? Lo mismo con el componente en K, el componente en J, no lo usamos, ¿no? Y tendríamos una red. ¿Ya? Tendríamos que usar esos tres ejemplos. Si nos piden el momento, bueno, con eso sería hecho en la parte 2, solamente es cálculo, no es más que eso. Y la parte 3 es la componente escalar de M a lo largo de CE. A ver, CE sería en esa dirección, ¿no? Sería el unitario CE. Entonces, tenemos que restar E menos C, ¿no? Bueno, es que lo voy a hacer aquí entonces, ¿no? El unitario CE sería E, que sería 0 menos 105, menos 105, menos, es unitario, ¿no? Está mejor. Menos 105 y más 200 J. Y nada más. Este vendría a ser el unitario C, ¿no? Quiere sellar el momento, multiplica este unitario con el momento C. Y ya está. Ya bueno. Sí, lo demás ya es cálculo más o menos. La componente en J no se usa. Nuevamente, como estamos haciendo producto escalar y tenemos I, componente I y K, entonces cuando haces un producto escalar con la componente en J, simplemente no la uses. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque eso es para la parte 2, pero para la parte 3, la que no vas a usar va a ser la componente en K, porque vas a hacer un producto escalar con UCE. ¿Sí? Y ya está. ¿Preguntas? Ya. Bien, entonces, continuamos. A ver, dice, la placa rectangular de masa de 14,5 kilogramos es homogénea, su peso pasa por el centro, la tensión en la cuerda AB es de 140, calcula el momento de este peso respecto del eje X por donde pasan las bisagras. ¿Conviene el método escalar o vectorial? ¿No? ¿Conviene el método escalar o vectorial? Calcular el momento respecto del eje X de la tensión que hace la cuerda sobre la placa en el punto A. A ver, ¿cuál es el punto A? Ahí. Momento respecto al eje X. ¿Conviene el método escalar o vectorial? Pero espérate, en primer te piden el momento del peso W, ¿cierto? Y en segundo, el momento respecto al eje de la tensión. Entonces, vamos a comenzar a recordar, ¿sí? La formulación vectorial era la que hemos usado hace rato, R aspa F, ¿sí? ¿Ya? Y la formulación escalar, ¿dónde está? Aquí está. Es simplemente fuerza por... ¿Ya? Y la orientación lo determinamos por regla mano derecha, ¿cierto? Esas son las dos formulaciones que tenemos. Voy a... Bien, entonces, hicimos acá, solución.
y así. Se pide el momento de W, ¿no? Como es respecto al eje, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es determinar un punto cualquiera del eje, ¿no? Y hallar la distancia respecto a ese punto. ¿Sí? Este vendría a ser el eje X, y la distancia del eje a la fuerza vendría a ser una perpendicular al eje. ¿De acuerdo? Vendría a ser una perpendicular al eje, nada más. Entonces, en este caso, por geometría me parece de que el método escalar sería más conveniente. Únicamente determinaríamos esa fuerza, o esa distancia. Vamos a verificarlo mejor, creo. Que no se va a notar mucho, ¿no? Es con prolongación. ¿No? Como mejor vertical hacia abajo, lo queríamos prolongar, ¿no? Y aquí estaría, aquí está la prolongación, a lo largo del eje, y sería aquí la fuerza. Y esta sería la distancia que tenemos que determinar. ¿Sí? La distancia del eje a la fuerza. Si nosotros lo intentamos ver de esta manera, vamos a intentar colocar nuestro ojo por acá, de repente nos ayude a ver. ¿Sí? Tendríamos acá el eje, vamos a colocarlo también. Tendríamos el eje Y, tendríamos el eje Z. Estamos viendo desde el eje X positivo. ¿Sí? Esta bisagra está así inclinada. ¿Cierto? E inclinada a un ángulo de 20 grados. ¿Sí? A la mitad de la bisagra, tenemos el peso. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es, estamos prolongando el peso y hallando esta distancia. Me dicen no. Como el ancho de esta bisagra es de 0,45, entonces eso sería la mitad. No vamos a ponerle L, eso sería L medio. Así que D vendría a ser L medios coseno de 20. Se observa que D es L medios coseno de 20. Ojo, donde L, según el gráfico, es 0,45 metros. Entonces, con esto yo ya puedo hallar D de 0,45 sobre 2 por el coseno de 20. Vamos a hallar ese, ¿eh? Sale 0,21, 0,211 metros. ¿Sí? Entonces, el momento de quién, del peso, va a ser igual a la fuerza, que es W, el peso, que debería ser 14,5 por 9,81. 14,5 por 9,81, multiplicado por esta distancia, que es 0,211. Yo le colocaría dos dígitos más para que no haya problemas. Ahora, respecto al eje X, lo que hace este peso es hacer girar el sistema en sentido horario, y que te va a salir negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a girar eso en sentido horario. R hasta F.
Y ahora tenemos cuánto sale. Multiplicado por 14.5 y multiplicado por 9.81. Sale 30,07. Menos 30,07. La unidad es Newton metro. Ya está. ¿Sí? O sea, el vector momento a lo largo del eje X, ¿sí? Vendría a ser así. Este sería el MX. Para uno, ¿no? Dos, a ver. El momento respecto al eje X es la tensión que ejerce la cuerda sobre la placa en el punto A. Ya, en este caso la fuerza de tensión tiene varias componentes, ¿no? Esta vendría a ser la fuerza de tensión. Si tú determinas la fuerza de tensión de manera vectorial, ¿no? La tensión sería la magnitud, que es 140, por la orientación, ¿no? Que sería, bueno, hay que hallar las posiciones de los puntos B y del punto A, ¿no? El punto B es 0,35. A ver, aquí por favor también me dice 0,35. Y toma. Cero coma 35. Punto y coma. En Y es 0. Y en Z es 0,4, ¿no? No estoy equivocando, es el punto B. Y el punto A sería, y el punto A vendría a ser este extremo, ¿no? ¿Cierto? En X el punto A es 0,7 a lo largo del eje X. En Y vendrían a ser estas proyecciones, estamos de plano, que vendrían a ser L medios coseno de 20, y en Z sería menos L medios seno de 20. ¿Sí? Y eso va aquí, pues, ¿no? L medios seno de 20 y menos L medios seno de 20. Entonces, la diferencia que va a una dirección muy compleja, que la distancia de la recta al eje, a la prolongación, al eje de alineación de la tensión, va a ser muy complicado hallarla de manera geométrica. Entonces, aquí sí nos sirve la forma vectorial, ¿no? Voy a hallar este punto, ¿ya? Ese punto A. A ver. El coseno de 20 multiplicado por L, que es 0,45, entre 2. Ya, esto de acá es 0, los puntos son, voy a poner un número más, 4. Y seno de 20 por 0,45 entre 2. 0,0769. Sería menos 0,0769. ¿Sí? Entonces, como es B menos A, el primero sería
menos 0,35 y menos 0,2114 J, y el otro es menos 0,4 menos 0,0376, sería 0,3230, ¿eh? Sería positivo, más 3230. No te olvides que hay que dividirlo entre la raíz de esta cosa. Ya tienes atención, ¿no? Ahora, R, como te piden a lo largo del eje X, simplemente tomas un vector cualquiera a lo largo que parte del punto del eje. Por ejemplo, este, RA o RA', ¿no? Puedes partir del origen, no hay ningún problema, ¿ya? Solamente nos vamos a enfocar de la componente en X, así que las demás componentes no nos van a interesar. ¿Sí? Entonces, listo, entonces el momento de la tensión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a RA', producto con la tensión. La tensión ya la tienes, RA' sería simplemente A menos S'. ¿Sí? Ya. A menos sería, a ver, A sería este valor, bueno, es un cálculo mucho más extenso. ¿Ya? No quisiera alargarme con el cálculo, porque no me cuenta solamente eso, es únicamente cálculo, ¿ya? Pero al final de cuentas tenemos un momento asociado a la tensión, ¿sí? Y listo. Solamente hay que hacer la operación, nada más. Es una operación larguísima. Pues obviamente, pero a pesar de eso, a pesar de que sea larga, sí conviene usar el método vectorial para el caso de la tensión, porque la tensión ya tiene componente cartesiano, ¿no? Entonces es mucho más complicado, sería mucho más complicado buscar la geometría tridimensional en ese gráfico. ¿No sería L y no L menos en el punto A? A ver. En el punto A, sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, sí. Vamos a colocarlo, ¿no? Claro, es el punto A, es L nada más. L medio será en G porque era el punto medio, ¿no? Aquí sí es L, entonces entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a indicar aquí por 2 y aquí por 2. Ya, ya tenemos, este sería el punto A, ¿no? Bueno, mira, va a cambiar todo. Va a cambiar todo, va a cambiar todo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacer esa parte por lo menos para dejar la atención ya escrita, ¿sí? A ver. Sería coseno de 20 multiplicado por 0,45 sería 0,42. Cero coma 42 29 920 multiplicado por 0,45 sería 0,1539. 1539. Entonces, cuando hacemos la resta, este término está correcto,
De ahí tenemos menos 0,42. Más 42, 29. Y luego tendríamos 0,4 menos 0,15, 39, ¿no? Y sería 0,2461. Ya hasta ahora sí. Ahora sí. Gracias por la observación. Bien, nada, vamos a dejar este plan por acá. Creo que es una parte que es más cálculo nada más. Ya, vamos a cerrar. Bien, vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ahora el siguiente tema. Uno que va a hacerlo bien en el colaborativo. No. El tema de la semana del día no viene el colaborativo de hoy, viene el colaborativo del día jueves, ¿no? Ya, bien. Importante. A ver, ya está definida la hora y el día, ¿sí? La práctica 1 la tenemos el día 15 de abril. Ya, el día 15 de abril a las 3 de la tarde, 3 a 4:40. ¿Sí? Entonces, por favor, ya saben de qué tienen que dejar libre ese día. Bien. ¿Qué vamos a ver el día o esa semana? Vamos a ver momento de un par. Ya sabemos cómo determinar el momento de una fuerza, pero tenemos una expresión de escalar y vectorial en el momento de un par de fuerzas, una cupla. ¿Ya? Vamos a ver el tema de pares equivalentes, momento de par resultante y resultante de un sistema de fuerzas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a lo largo de esta semana. En la siguiente, bueno, en esta clase, la siguiente clase vamos a hacer un seminario de problemas y en la última clase también un taller. ¿La práctica se realizará virtual o se puede ir presencial, profesor? No, la práctica va a ser virtual. ¿Sí? No vengan porque no va a haber nada. No vamos a estar. ¿Sí? La práctica es virtual, sí o sí virtual. Así que tienen que estar atentos al Canvas para la práctica. ¿Sí? Bien, vamos a ver, momento de un par de fuerzas. ¿Qué es un par
un par. ¿Qué nos referimos, no? Le vamos a reconocer qué cosa es el momento de un par de fuerzas o pares equivalentes. Vamos a calcular el momento de este par, que podría ser una resultante en un sistema. A ver, ya sé que se refiere como cupla o par, nos vamos a referir a lo siguiente. Cuando son dos fuerzas equivalentes a un solo momento. ¿Cuándo son dos fuerzas equivalentes a un solo momento? A ver, digamos que tienes aquí el volante de un auto, ¿sí? Y vamos a referirnos al par cuando cuando se presenten sobre un mismo cuerpo rígido dos fuerzas de igual magnitud, pero en dirección contrarias en distintos puntos del cuerpo rígido. ¿Sí? Vamos a referirnos a un par o una cupla, cuando tengamos dos fuerzas de igual magnitud, pero dirección contraria, en un mismo cuerpo rígido. No tienen por qué estar en un mismo punto. ¿Por qué? Porque si estuvieran en un mismo punto, no generaría momento. En cambio, este par de fuerzas sí genera un momento resultante. ¿Sí? Si las fuerzas estuvieran sobre la misma línea de acción, no generaría momento. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de las llantas de un carro, tenemos un momento asociado a esto, ¿no? Tenemos acá una fuerza, tenemos acá otra fuerza, conforman la cupla, conforman el par, de igual magnitud y dirección contraria. El tema está en que el sistema puede ser equivalente a ser estudiado de otra forma, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver también. ¿Cómo se construye la equivalencia? Vamos a ver primero cómo estudiamos el par. El momento de este par de fuerzas, vamos a hablar de este par. Por ejemplo, tenemos un cuerpo rígido, este de acá, en celeste vendría a ser el cuerpo rígido. Y tenemos en el punto B la acción de una fuerza y en el punto A la acción de otra fuerza, que según el gráfico tienen igual magnitud, pero dirección contraria, porque una se representa por F y la otra por menos F. Tú quieres hallar el momento de este par de fuerzas, simplemente dirías lo siguiente: bueno, voy a hallar el momento de la fuerza F, ¿no? Voy a hallarlo respecto de O, pues, ¿no? Respecto de O, no te olvides que es un vector, y a eso le voy a sumar el momento de menos F, que es la otra fuerza, respecto de O, ¿no? ¿Qué me sale? Tomar respecto de O sería R sub E aspa F, más R de A, punto de acción de la fuerza, y punto A y B, por menos F. Pero como ese menos es una cantidad numérica, es un número, tú lo que puedes hacer es simplificar el producto vectorial y el F, y te va a quedar dentro R de B menos R de A. Producto vectorial con F, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el momento de este par que me está quedando, si tú a este vector RB menos RA, que es la posición relativa de los puntos de acción de las fuerzas, si tú a ese vector le llamas R, vendría a ser esto, ¿sí? De cuenta, si este de aquí es RA y este aquí es RB, R vendría a ser RDA menos RDB. No, al revés, no, RDB menos RDA. RDB menos RDA. ¿Sí? Entonces, el momento solamente va a depender de la posición relativa entre las fuerzas. Y no va a depender desde dónde midas. ¿Sí? Generalmente cuando hablábamos del momento de una fuerza, siempre dependía el momento desde dónde se mide. Respecto a qué punto se está midiendo, respecto a qué eje. Cuando hablamos de un par, ya no va a depender en sí de esta posición, o solamente va a depender de la distancia relativa entre ellas, ¿no? O de la posición relativa entre la línea de acción o el punto de acción de la fuerza.
Así que decimos que el momento del par, como esto va a ser R, producto vectorial con F, el momento del par va a ser R aspa F. ¿Es la misma fórmula? Sí, pero ten mucho cuidado, porque R ya no se mide desde un punto respecto a lo que se mide el momento. Se mide simplemente la posición relativa de A y B nada más, ¿no? De manera práctica, R está apuntando hacia el vector que mide F. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, el vector, no sé, vamos a decir aquí, tú, por ejemplo, tienes un cuerpo rígido y sobre ese punto hay dos puntos acá. Sobre uno de los puntos actúa la fuerza, esta fuerza de aquí, vamos a llamarle 20 newton, y sobre el otro punto actúa esta fuerza, y también son 20 newton. ¿Sí? Si tú quieres hallar, ojo que están haciendo sobre esos puntos, ¿no? Tú quieres hallar el torque del par, simplemente tienes que hacer este R, producto vectorial con ¿cuál de los dos? Producto vectorial con este aquí. Si este le llamas F1 y este le llamas F2, ojo que F1, la condición es que F2 sea menos F1, entonces el momento del par, de la cupla, va a ser R aspa F1. ¿Sí? R aspa F1. Y ya está. Incluso si tú aplicas regla en la mano derecha, entonces R aspa F1, te vas a dar cuenta, si este, por ejemplo, este cuerpo rígido estuviera en este plano de la pantalla, R aspa F1 sería un vector que va hacia adentro de la pantalla, ¿no? Lo cual tiene sentido porque hacia adentro quiere decir que el giro es horario, ¿no? Y te das cuenta que este par de fuerzas hacen que el cuerpo rígido gire de manera horaria. ¿Sí? Y ya está. El momento de par de un vector es un vector libre, porque no depende del punto ni E. Claro, lo que he mencionado, ¿no? Como ahora depende únicamente de la posición relativa de los puntos de acción de la fuerza, entonces ya no depende de ese punto O, ¿no? No depende. Entonces, decimos que es un vector libre. ¿Sí? Y ya está. A ver, formulación vectorial, bueno, ya está, ¿no? Tienes aquí el momento del par. Dos fuerzas actúan sobre el cuerpo rígido. Si este es, ojo que este va a ser F y este sea menos F, ¿no? Entonces ahí tenemos el momento. ¿De dónde va R? Bueno, eso creo que ya lo estamos indicando, ¿no? El momento de un par es libre, ¿no? Entonces, ¿de dónde va R? De tal manera que vaya hacia el vector en el cual estamos aplicando la fuerza, la formulación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque tenemos una formulación escalar también, donde simplemente decimos, ok, el momento que sea fuerza por distancia, y esa distancia sería la distancia de separación de estos dos ejes. Recuerda de que si tú tienes un cuerpo rígido, y actúan dos fuerzas sobre ese cuerpo rígido, digamos, una fuerza por acá, actúa en este punto, estoy dirigida de esta manera, F, ¿no? Y otra fuerza, no sé, por aquí. F2, vamos a poner F1 y F2, la condición, F2 igual a menos F1, ya está. Es F2 igual a menos F1 es un par.
Como son paralelas las fuerzas F1 y F2, entonces se puede definir la línea de acción de ambas fuerzas y es posible hallar una única distancia entre esos dos ejes que conforman las fuerzas. Esa distancia debe ser esta. El momento del par sería la magnitud de una de ellas multiplicado por la distancia. Y eso sería únicamente la magnitud, ¿no? ¿Cómo determinamos la dirección? Con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Vámonos a ese ejemplo para que sea más práctico verlo. Tienes la fuerza F y menos F. Tú te puedes dar cuenta, sin necesidad de ver mucho, que ese cuerpo rígido con ese tipo de fuerza sobre estos puntos va a ser el cuerpo rígido y en el sentido. ¿Estamos bien o no? Va a hacerlo girar de esa manera. Entonces, usaré la mano derecha y el momento estaría apuntando hacia donde apunta tu pulgar. ¿Sí? Es equivalente a lo que te dije por aquí, creo, ¿no? ¿No? Es equivalente a lo que te dije por acá. Que como tienes un producto vectorial, puedo usar la mano derecha y darte cuenta de que va a girar en un sentido. En este caso, giraría de esa manera, ¿no? Por la acción de ese par. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, pero esta dirección, ¿hacia dónde es? Bueno, depende del sistema, ¿no? O sea, si tú defines un sistema X, Y, Z de esa manera, bueno, en este caso, el momento tiene orientación K. Ya está. Bien, veamos aquí. Determine la magnitud de F de modo que el par resultante que actúa sobre la viga sea de 1,50 kilonewton, kilonewton metro, en sentido horario. O sea, a mí ya me están dando cuánto tiene que ser el momento. Me dicen que también es sentido horario. Obviamente lo tengo que ver respecto al plano del problema, ¿no? Y te piden la magnitud de F. Estamos de acuerdo de que el par viene estando aquí, ¿cierto? Acá y está aquí, ¿no? Y este par de acá, y este par, ¿este vendría a ser otro par? Sí, vendría a ser otro par. Entonces tenemos, son pares, ¿por qué? Porque ambos son de 2 kilonewtons, F y F, o menos F, ¿sí? Entonces, ¿podemos hallar el momento resultante? Sí, vamos a hallar eso. Bien, entonces, vamos a identificar dos pares. El momento resultante, vamos a llamarle R, va a ser el momento resultante debido a la fuerza de 2 newtons, más el momento, bueno, el momento del par, ¿no? No creo que tanto, el momento del par de 2 newtons más el momento del par de la fuerza F, ¿no? Me dice que el momento resultante es 150 kilonewton en sentido horario, así que eso quiere decir que es menos 1,50. 1,50 por 10 a la 3 newton metro, y menos, ¿por qué? Porque es sentido horario. El momento del par de fuerza de 2 newton, como acá hay un ancho determinado, entonces se genera un momento resultante, sería la fuerza, que en este caso sería 2 kilonewton, 2 por 10 a la 3 multiplicado por la distancia. Y ese sería de 0,3. Ese par de fuerzas se distancia en 0,3 metros. Ahora, te puedes dar cuenta de que este par de fuerzas hacen de que el sistema gire en sentido antihorario. ¿Cierto? Así que le colocamos más. Más el momento del par de F, que sería lo mismo, F multiplicado por la distancia entre esos dos fuerzas, que sería en este caso 0,9. ¿Está claro de que
Este par lo que va a hacer es girar el sistema en sentido horario. ¿Está bien? Gira el sistema en sentido horario. Entonces vamos a colocar menos. ¿Sí? Y ya tendríamos todo. Acá tienes, a ver, tienes 1,5, acá tienes 0,3 por 2 sería 0,6. 0,6 pasa al otro lado, sería menos 2,1. 2,1 por 10 a la 3 va a ser igual a menos 0,9 por F. Entonces ya tenemos el valor de F. ¿Entendés? Sería 2,1 entre 0,9, ¿no? Que sería 2,33, ¿no? 2,33 por 10 a la 3, o sea, kilonewton. Bien. ¿Estamos bien o no? Ya están. Bien. Entonces, es así nada más. Son las 4 y falta, ¿no? A ver, vectores momento de par. Los pares también pueden representarse directamente como vectores sin referencia a las fuerzas que los originan. Al ser vectores libres, el momento del par resultante se calcula simplemente sumándolos vectorialmente y puede ser simplificado de cualquier punto. A ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Los pares se refieren a los momentos pares. Se pueden representar directamente como vectores sin referencia, ¿ok? Son vectores libres, al final de cuentas, ¿no? El momento del par resultante se calcula simplemente sumándolos vectorialmente. ¿Ya está? Entonces tú tienes aquí, como son vectores libres, tienes el momento M2, tienes el momento M1, y tú puedes hallar un momento resultante, sí, que sería la suma vectorial de M1 con M2. ¿No? Entonces, por ejemplo, tienes el vector M2, tienes el vector M1, que son los ojos, son los momentos, son los vectores, y puedes hallar un único vector momento resultante, que vendría a ser este de acá. Ojo, mira el resultante, ¿eh? El momento resultante es M1 más M2. ¿Sí? Y esto nos ayuda a identificar lo que son pares equivalentes, ¿no? Por ejemplo, este par de fuerzas, una fuerza de 20 libras, generan un momento que vendría a ser identificado con estas dos flechitas. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas, nada más. Generalmente es un solo momento. Ahora, ¿por qué va hacia arriba? Por el hecho de que estas dos fuerzas lo que hacen es girar la caja en sentido antihorario, ¿no? Si usas la mano derecha, tu pulgar apuntaría hacia arriba, ¿no? Colocas los dedos en el sentido de giro y el pulgar apunta hacia la punta de las flechas. ¿Sí? Lo mismo ocurre con esas dos fuerzas de 30 libras, ¿no? Esa fuerza hace que gire de esa manera y esta otra fuerza de acá hace que gire de esa manera, ¿no? Y nuevamente el momento sería hacia arriba, de la dupla. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con esta fuerza de 30 libras. Y de esta manera, y de esta manera, nuevamente el momento de la dupla. En los tres casos se conforma un par de fuerzas y eso vendría a ser el momento de la dupla. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo distingo un par equivalente? Acá tenemos unos criterios. Dos pares son equivalentes si, primero, las fuerzas están en planos paralelos. Ok, yo digo lo siguiente, que yo tengo un par de fuerzas distanciadas con una distancia de 1, y ese par de fuerzas generan
generan un momento de la dupla, y en este caso hacia arriba. ¿Sí? Ahora, la idea es la siguiente. ¿Qué otro par de fuerzas y qué tan distanciados deben estar para que generen un momento idéntico? El mismo momento. Esa es la pregunta, ¿no? Para ver si yo puedo sustituir ese sistema por el sistema de acá. Entonces, la condición es que las fuerzas estén en planos paralelos, ¿ok? Ahí están. Tienen el mismo sentido, ¿de acuerdo? O sea, que ambas generan el mismo, una misma dirección del momento. O sea, por ejemplo, F1 y menos F1 generan un sentido, en este caso, antihorario, y F2 y menos F2 también generan un sentido antihorario. ¿Sí? Eso es como segundo punto. Y lo último, que es obvio también, es que F1 por D1 tiene que ser igual a F2 por D2. ¿Para qué? Para que la magnitud sea la misma. O sea, con la primera condición aseguras de que ambos momentos están dirigidos paralelamente. El momento de la fuerza M1 y el momento de la fuerza F2. Con la segunda condición aseguras de que ambos van a ser paralelos y no van a ser antiparalelos. Pero no tiene un sentido que un par de fuerzas genera un momento M1 para arriba y otro par genera M2 para abajo. No tiene ningún sentido. Para que sea equivalente, tiene que generar el mismo momento, incluso vectorial, ¿no? Y el tercero ya asegura de que la magnitud de los momentos sea la misma. Entonces, con esas tres condiciones, tú puedes decir, ok, voy a sustituir esta dupla por esta otra dupla. Al final de cuentas, generan los mismos momentos, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, se observa aquí. El momento generado por este par, en el primer caso, vendría a ser 20 por 6, que sería 120 libra pulgada, ¿no? 120 libra pulgada, y es positivo, porque es hacia arriba el momento, ¿no? Y te das cuenta de que este otro par, que es un par diferente, o sea, no tiene nada que ver con el par anterior, están distanciadas incluso diferentes, genera en un momento, 30 por 4 también es 120, o sea, aquí el momento, por ejemplo, vamos a colocar aquí el momento era de 120 libra pulgada. Y en este caso también es 30 por 4, también es 120 libra pulgada, ¿no? Y también hacia arriba. Y haz de cuenta, ambos pares están en planos paralelos, incluso acá también. Este par, ojo que este par de aquí y este par de acá no son iguales. A pesar de eso, generan el mismo momento, ¿no? Que es 120 libra pulgada. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú tienes un par, como el caso 1, lo puedes sustituir por un par por el caso 2 o un par por el caso 3. Por fin, el momento, en cuestión de momento es el mismo. ¿Cómo vamos a cambiar la línea de acción de una fuerza? Al cambiar la línea de acción de una fuerza se cambian los efectos rotacionales. De hecho, para evitar esto se debe compensar el efecto rotacional añadiendo un par de transferencias. Es importante este concepto, el famoso concepto de par de transferencia. En el caso de dos dimensiones, ¿qué tenemos? ¿Sí? Digamos que tenemos aquí una placa y tenemos una fuerza que actúa sobre el punto B. ¿Sí? Así como se muestra, ¿no? Plano de A, F vendría estando en la placa, ¿no? Esas líneas punteadas muestran la línea de acción de la fuerza, ¿no? Te das cuenta que hacemos lo siguiente. Para poder añadir un par de transferencias, lo que yo voy a hacer, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir en el punto A, en ese nuevo punto A, vamos a añadir un par de fuerzas, pero que se van a anular entre ellas.
la fuerza F y la fuerza menos F. Tiene que tener la misma magnitud de la fuerza original. ¿Esto para qué se hace? Para que esta componente de aquí, para que esta componente y esta componente conformen una cúpula. ¿Sí? Estas dos lo que van a hacer es, van a conformar una cúpula y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estos dos vendrían a ser los pares, el de aquí y el de acá. Y al final de cuentas lo que yo tengo es que la fuerza, esta fuerza de acá, F, y esta fuerza de aquí, F, lo que van a hacer es van a generar un efecto de rotación denominado F por D. Y al final de cuentas nos va a quedar ¿quién? Nos va a quedar la otra fuerza que teníamos aquí. Esta fuerza de aquí. En un punto en el cual nosotros queremos. Entonces, hemos reducido este esquema donde hay una placa, donde hay una fuerza F en el punto B, ¿ya? Y hemos transferido el efecto al punto A. Por eso se dice aquí, al cambiar la dirección de una fuerza se cambian los efectos rotacionales. Para evitar ese cambio, se debe compensar el efecto rotacional añadiendo un par de transferencias. Se añade un par de transferencias, cambiamos el efecto rotacional, y en cuenta, ese sistema se ha cambiado por este otro sistema. ¿Sí? Y estos dos vendrían a ser los famosos par de transferencias. El sistema que tenemos aquí, el primero, el 1, es lo mismo que tener 2 haciendo F en el punto A, pero con un efecto de rotación. F por D. ¿De acuerdo? Bien. Sistema fuerza par equivalente. ¿Sí? Ya, vamos a parar aquí, porque va a comenzar ya el colaborativo. Vamos a continuar esto ya en la siguiente clase. Si desean, pueden hacer par y nuestra pareja. Y vamos a hacer bien, chicos, vamos a comenzar el colaborativo, por favor. Colaborativo, ¿ya? ¿Cómo? Ah, ya. Es diferente, ¿no? Ah, es diferente, ¿no? Ah, no,
¿Sí? Ujú. ¿Alguien habló? No, no. Lelo. Bien, muchachos. Espero que les haya ido bien. Nos vemos, pues. Nos vemos.